con 37 minutos, son las 6 de la mañana con 37 minutos. Habíamos anticipado que en esta mañana tendríamos la presencia de Marcelo Espinel. Él es el vicepresidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Está muy atento a los temas que tienen que ver con el ámbito de la justicia. Y precisamente ayer Marcelo, en un medio de comunicación televisivo, en Ecuavisa fundamentalmente, hacía algunos pronunciamientos que han merecido en este caso un debate, quizás han provocado alguna reacción respecto a su pronunciamiento de que la justicia tiene que entrar en un ámbito de reestructuración absoluta. Pero ¿cómo se logra esta reestructuración de la justicia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque estos temas de dentro de la justicia, la incidencia que tiene en el ámbito de la política fundamentalmente, porque los políticos le han metido mano a la justicia toda la vida. No digamos que el otro, que corre antes. Yo me acuerdo antes la Corte de Justicia la manejaba precisamente el Partido Social Cristiano. Tenía gente vinculada ahí, muy directamente. Y muchos decían, era Vox Populi, como dice la señora Josefa Coronel, que quien manejaba la Corte de Justicia, quien manejaba otras instancias, era un partido político de color amarillo, por si acaso. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Osvaldo. Un cordial y atento saludo a tu audiencia. A ver, ¿cómo concibes tú esta situación, lo que está pasando en este momento en la justicia, con esta vinculación, con esta interferencia que tiene del ámbito de la política y vinculada ahora con los temas delincuenciales? Creo que es evidente que el Estado ecuatoriano atraviesa un proceso de deterioro sistemático. Los últimos procedimientos de la Fiscal General del Estado a través del caso Metástasis, a través del caso Purga, ponen en evidencia que el Estado está atravesando esta situación. No creo que es un hecho aislado, creo que está poniendo en evidencia que desafortunadamente la política está infiriendo en la justicia, pero es una política que ha sido pues permeada por la corrupción, permeada por el crimen organizado, permeada por el narcotráfico, y las consecuencias al día de hoy las estamos viviendo todos los ecuatorianos. Creo que es lamentable, creo que es algo que debe llamarnos la atención en el sentido de que no podemos quedarnos tranquilos con la situación que se está viviendo. No creo que este es un problema que se va a solucionar destituyendo a 2, 3, 5, 10 jueces, sino que es necesaria una intervención profunda al respecto de cómo está funcionando la justicia en Ecuador. Están presos, pues. Sí, y creo que es un buen avance, creo que es un buen avance. No solamente destituirles, sino están metiéndoles presos, ¿no? Sí, pero yo creo que creer que el problema en el Ecuador se va a solucionar con detener a 10 jueces del país, creo que esa no es la solución. O sea, por ahí no va el tema, digamos. Yo creo que no va por ahí, Osvaldo. No es una reinstitucionalización por ese lado de destituir a los jueces, sino a hacer qué. A ver, yo creo que el caso Metástasis... El Consejo de la Judicatura está a puertas de convocar a un nuevo concurso para jueces nacionales, con jueces. Y empecemos por ahí, Osvaldo. ¿Qué Consejo de la Judicatura? ¿Un Consejo de la Judicatura integrado por suplentes? Démonos cuenta ahí, por ejemplo, cuál es el nivel de institucionalidad que tenemos en Ecuador. Necesitamos instituciones que estén integrados, ¿por qué? Por integrantes designados de forma definitiva que respondan a procesos transparentes, y no este nivel de desinstitucionalización que tenemos. Por algo tiene sus alternos, pero lo cuestionable es de que quienes estructuraron el Consejo de la Judicatura, pues Marcelo, mira que el presidente Terán, el expresidente Terán, está preso. El señor Muñoz está preso. El resto con grillete electrónico de los que eran del Consejo de la Judicatura. Sin duda que sí, y eso pone en evidencia que el diseño institucional que tenemos en Ecuador, es decir, para todos los radioescuchas, cómo designamos a las autoridades en el país, no está funcionando. Que estos procesos de designación que se basan en concursos, que se basan en ternas, que se basan en certificados que tratan de demostrar la probidad notoria de los individuos, no están funcionando. Y eso se traslada ¿a qué? A que tengamos jueces que están siendo involucrados en casos de corrupción. Entonces veamos cómo el diseño institucional en el país está generando problemas al respecto de lo que vivimos en el día a día todos los ecuatorianos. Ya, pero entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es el sistema para designar jueces? ¿Es el sistema para designar autoridades del Consejo de la Judicatura? Por ahí Sin duda la que falencia. Sí. Recordemos que en muchas ocasiones se ha cuestionado cuál es el rol del Consejo de la Judicatura. Y el rol del Consejo de la Judicatura hoy por hoy se
pues se enfrasca en dos aspectos. La administración del sistema de justicia. ¿A qué me refiero? Que el sistema de justicia tenga los suministros suficientes, que tenga el presupuesto suficiente para poder administrar justicia en el país, pero también el control disciplinario. Y ahí es donde vemos el problema, que los procesos de designación, destitución y evaluación de jueces no están funcionando de manera correcta. Veamos lo que sucedió, por ejemplo, con el proceso de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, un proceso que tuvo que ser anulado por los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura porque hubo una serie de cuestionamientos al respecto de la transparencia del proceso, así como también la normativa del proceso que no respondía a estándares internacionales. En la actualidad, por ejemplo, el actual Consejo de la Judicatura va a convocar nuevamente este proceso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia y esperemos que se lo haga de la forma correcta. Si es que estos procesos de designación, evaluación y destitución no responden a estándares internacionales, sino que responden a la reglamentación que en ese momento puedan elaborar los miembros del Consejo de la Judicatura y que de una u otra manera puede ser subjetiva, va a tener como consecuencia los problemas que estamos viendo en la actualidad. Pero en todo caso, las reglas de juego están dadas y son esas. Tendrás que someterte hasta cierto a este punto, tema. Osvaldo. Por ejemplo, mira, conversemos al respecto de qué pasó con el último concurso de miembros de la Corte Nacional de Justicia. En su momento, Wilman Terán decía, no podemos transparentar los perfiles de quienes están postulando a ser jueces de la Corte Nacional de Justicia, ni los procesos disciplinarios que han atravesado, porque hay que proteger su privacidad. Hay que proteger los datos personales. ¿Cómo es posible que no sea transparente un proceso de quienes van a integrar la Corte Ordinaria más importante del país? Entonces veamos cómo existe una tergiversación de la norma de cara a probablemente colocar a quienes nos conviene dentro de este tipo de estamentos. Tú dices, hay objetivos fundamentales para colocar a jueces que sean vulnerables. Vulnerables, que simplemente respondan a los intereses político-partidistas y privados de su momento. Entonces, los procesos de designación, evaluación y destitución de jueces tienen que ser transparentes. Si nosotros queremos realmente una transformación en la justicia del país, tenemos que avanzar hacia eso. Los mecanismos que tienen que darse, ¿tú crees que puede ser esto transparente en ese sentido? En la actualidad no es transparente. Te pongo un ejemplo, mi querido Osvaldo. Nosotros hace un par de meses atrás solicitamos al Consejo de la Judicatura que nos entregue información sobre cuáles eran los procesos disciplinarios que habían atravesado, que actualmente atraviesa, por ejemplo, los jueces de la provincia de Esmeraldas, porque veíamos que existía una gran cantidad de jueces que estaban atravesando procesos disciplinarios, procesos de acción de personal, y que esto se estaba utilizando para poder obtener sentencias favorables en las acciones de protección, por ejemplo, para dejar en libertad a los individuos. Hay manipulación en ese aspecto. Por supuesto que sí. Y cuando solicitamos esa información... verás que te estoy siguiendo un proceso administrativo. Exactamente. Pórtate bien, porque de lo contrario... te puedo sancionar nomás. ¿Así dices tú que está pasando? Sin duda que sí, que es lo que vimos, por ejemplo. Pero eso le corresponde a la judicatura, pues. Exactamente, que es lo que vimos. La judicatura es la que lleva los procesos disciplinarios. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, con el caso Purga, con el ex asambleísta Muentes? A un juez se lo premió porque falló a favor del caso de Muentes, mientras que a otros se le castigó porque no quiso ser millones de dólares nomás, exactamente, ¿no? y quienes estamos pagando los ecuatorianos. Pero quienes intervinieron... Está en apelación todavía este tema, ¿no? ¿Quiénes intervinieron en ese momento? El Consejo de la Judicatura. Porque son procesos disciplinarios en contra de los jueces. Entonces veamos cómo se ha generado un sistema de extorsión. Juez lo premiaron y lo pusieron a la corte provincial, ¿no? Exactamente. Entonces eso está sucediendo en todo el país, Osvaldo. La podredumbre, la porquería encontramos en todo el país al respecto de cómo se está manejando la justicia en el país. Y la justicia no es poca cosa, porque un juez tiene la posibilidad de decidir al respecto de la garantía de derechos de todos los ecuatorianos, pero también de una correcta sanción al respecto de quienes cometen casos de corrupción. ¿Qué confianza puedes tener de que realmente se haga justicia, tomando en cuenta los antecedentes que estamos viviendo en este momento? Hace rato leía también y reflexionaba lo que hacía la señora Mayra Salazar, que ella era la que cotizaba lo que costaba un juez con este Salcedo vinculado a los temas de medicinas. Cotizaba $1,000 para este, no, este está pidiendo $500,000, este pide $1,000,000,
y el otro le dice, no mucho, yo salgo por 80,000. Así se maneja. Y esto corrobora también que alguna vez ya nos dijeron, ¿se acuerda, Gustavo? Las sentencias se cotizan acá en el país. Yo creo que el problema incluso va un poco más atrás, mi querido Osvaldo. ¿Y esto en dónde va? En el problema del financiamiento de la política. Ajá, Refirámonos claro. al caso del asambleísta Muentes. Si es que la política es financiada por el crimen organizado va a esperar que se le devuelva el favor. Si yo financié tu campaña, espero que me devuelvas de una u otra manera aquel dinero que yo invertí. Pero yo no quiero que me devuelvas ese dinero a través de un contrato, sino que a través de tu poder político puedas influir en las decisiones. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el asambleísta Muentes estaba influyendo no solo en sus casos personales, sino en casos, por ejemplo, de personas que actualmente están siendo investigadas por la comisión de delitos relacionados al crimen organizado? Entonces, allí existe una conexión entre el financiamiento de la política y el crimen organizado. Mientras no transparentamos ese Lo financiamiento, de Muentes será la punta del ovillo, Marcelo. Porque tú dices, esto está podrido prácticamente el tema de la justicia en todas partes, en todo lado. ¿Habrán otros políticos que están incidiendo en el yo tema creo que es de la importante justicia? que el Consejo Nacional Electoral ejerza el rol que la ley lo ha determinado. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a hacer un pequeño paréntesis, Osvaldo. Nosotros en julio del año pasado hicimos un informe al respecto de cómo se financiaban las campañas de los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca. Ujú. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los partidos políticos presenten, por ejemplo, en el caso de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, o en el caso de Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, campañas que, de acuerdo a los jefes de campaña, habían costado $25 y $50 respectivamente? A ver, explícanos ese asunto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? ¿25 y $50? Totalmente. ¿No estás Sí, equivocado, no, Marcelo? en lo absoluto, mi querido Osvaldo. Si uno, por ejemplo, ¿Cuánto podían gastarse? Hasta 250,000, cerca no de, sé. de $500,000, Algo de así hecho. parece que era, ¿no? Si uno, por ejemplo, verifica el informe de ingresos y gastos de Aquiles Álvarez, así como también el de Cristian Zamora, presentado ante el Consejo Nacional Electoral, en el caso de Aquiles Álvarez, se reportó que la campaña tuvo gastos por $25. Por ejemplo, en el caso de Cristian Zamora, se reportó que los gastos no superaban los $50. Entonces, el Consejo Nacional Electoral dice, pero no, los candidatos tienen hasta 2 años para poder subsanar cualquier error. Veamos cómo este control poco oportuno del Consejo Nacional Electoral al respecto de cómo se está financiando la política puede abrir una puerta a que el crimen organizado comience a financiar las campañas políticas. Y podemos ver casos como, por ejemplo, del ex asambleísta Muentes, en el sentido en el cual, como no existe un ecosistema de prevención, detección y sanción de la corrupción que sea oportuno, puede suceder casos Pero como lo que estamos viendo ahora. esto ya fue anunciado, anticipado, pues este tema de la incidencia de el crimen organizado, del narcotráfico en este tema de la política y de financiamiento de campañas. ¿Qué se ha hecho al respecto? Eso lo dijo ¿cómo es el ex consejero electoral que llegó a ser secretario anticorrupción en el gobierno de Lazo? Luis Verde Soto. Luis Verde Soto. Él es el que señaló este tema. Yo creo que este es Y ahí quedó. y no se ha hecho nada. Por ejemplo, les pongo otro caso. ¿Qué sucede con, por ejemplo, la actual vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad? Ujú. Verónica Abad, cuando fue ella candidata a la alcaldía de Cuenca, tenía que presentar su informe de ingresos y gastos de campaña. Hasta el día de hoy no lo ha presentado. ¿Y qué es lo que dice el Consejo Nacional Electoral? Claro, la normativa a mí me permite tener al menos hasta 2 años hasta que las candidaturas presenten esta información. Entonces veamos cómo no existe un ecosistema de control adecuado, incluso de autoridades electas. El problema en Ecuador, no pasa nada. el Marcelo. problema en Ecuador, mi estimado Osvaldo y mi estimado Gustavo, no es que no existen leyes, es que las leyes que existen no se cumplen. Entonces, ¿qué esperamos al respecto del funcionamiento del sistema de justicia, del funcionamiento de los partidos políticos, de los actores políticos en el país, si no hay instituciones que están cumpliendo con aquellas facultades y obligaciones que determina la ley? Y eso es lo que a la larga se traslada en los problemas que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál es el camino que tenemos que adoptar? Porque esta situación, como dice el caso metástasis, esto está hecho metástasis, es un cáncer que está avanzado, está por todo lado. ¿Cuál es la alternativa, Marcelo? ¿Qué es lo que se podría plantear? Yo creo que el problema es tan complejo que sí requiere una reforma estructural profunda a
el funcionamiento que tiene actualmente nuestro país. Yo creo que no se puede poner en duda cuál es, por ejemplo, el catálogo de derechos que existe en Ecuador, de acuerdo a nuestra Constitución, pero sí se ha puesto en duda en los últimos años cuál es el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuál es el rol del Consejo de la Judicatura o incluso cuál es el rol del Consejo Nacional Electoral. Y esto tal vez pues tiene que dar paso a una convocatoria, a una asamblea constituyente de cara a que se cambie el diseño institucional en Ecuador. Sin duda es una tarea compleja, sin duda también abre una serie de opciones de cara a que esto pues pueda funcionar de mejor manera. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que indignarnos de lo que está sucediendo, Osvaldo. No podemos quedarnos con el hecho de que se sancione a un par de jueces, sino que es necesario que se hagan cambios profundos, Ahora, estructurales en la estructura del esto país. de la constituyente nace de una voluntad política, pues. ¿Tú crees que existe esa voluntad política como para entrar nuevamente a una constituyente que sin lugar a dudas también es criticada? Ve lo que pasó en la última constituyente, la constitución para 500 años que teníamos. Ha sufrido una serie de reformas, de retazos, y ahora estamos viendo que no está funcionando, a pesar de que es muy garantista, ¿no? Tiene muchas garantías. Es que yo creo que es lo que tenemos que diferenciar, la parte dogmática de la Constitución del diseño institucional. Yo creo que en este punto no pueden estar en duda que, por ejemplo, los derechos de la naturaleza es algo pertinente en nuestra Constitución. Pero creo que también es muy valedero decir que el diseño institucional no funciona. El doctor Gonzalo Silva, que estuvo el día de ayer acá, y él lo dice permanentemente, importante jurisconsulto, nos decía, hay que volver a los 3 poderes del Estado. La Constitución del 98. Eso, él dice, volvamos a eso, démosle institucionalidad, volvamos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y se acabó el lío. Eliminemos esta función de transparencia, eliminemos a la función electoral, toda esa cuestión. Volvamos a esto. Esa es la salida, ¿tú le ves? Personalmente yo coincido, porque el hecho de que tengamos este diseño institucional que ahora plantea 5 poderes del Estado, lo que ha tenido como resultado es que se debilita el sistema de partidos políticos. Y es necesario fortalecer el sistema de partidos políticos de cara a fortalecer la democracia. Nos guste o no, los partidos políticos son necesarios dentro de cualquier democracia. Y lo que hemos logrado en los últimos años es más bien el advenimiento de personalismos y que han debilitado nuestro diseño institucional. Así que yo creo que ese tal vez es el camino a seguir y sin duda un proceso constituyente abre una serie de riesgos, pero la situación que estamos atravesando como Estado ecuatoriano es impresentable. Yo te repregunto, ¿habría la voluntad política? Porque son los políticos los que determinan este asunto. O cómo la sociedad civil o cómo la ciudadanía puede presionar para que exista un cambio. Creo que la coyuntura es compleja. A la larga, de cara a las siguientes elecciones, que estamos a menos de un año de tener elecciones, yo no descarto, Osvaldo, que alguno de los candidatos siga planteando esta idea de una consulta de cara a convocar a una asamblea constituyente. Y podría tener asidero, ¿no? Yo creo que sí. La gente puede reflexionar en ese caso. Yo creo que sí. A la larga, pues, creo que se ha puesto en evidencia que incluso el combate al crimen organizado, a la inseguridad, pues requiere un nuevo diseño constitucional. El hecho de que, por ejemplo, se cambie la forma en cómo se está financiando la política, que se cambie la forma en cómo se está administrando la justicia, no se puede hacer a través de un proceso de enmienda o reforma constitucional. Se requiere en este caso una asamblea constituyente de acuerdo a lo que determina nuestra Constitución y pues tal vez dentro de esta situación tan convulsa que estamos viviendo los ecuatorianos pueda tener asidero en la ciudadanía. ¿Se puede pensar en una constituyente con un número limitado de miembros, digamos, en este caso, que no precisamente signifique una designación en democracia directa? Por supuesto, recordemos... No me quiero referir como decía algún personaje, a los patricios que todavía creen que existen en el país, pero de pronto los notables, podría decirnos por ahí. Hay que recordar Marcelo, que nuestra Constitución lo que determina es que quien convoca la consulta popular establece las reglas del juego. Si es que el día de mañana el presidente actual, el presidente en funciones, decide determinar que estos patricios, como tú le denominas, son los nuevos constituyentes, lo puede hacer de esa manera. Los ecuatorianos seremos los que decidiremos si es que ese es el mecanismo adecuado o no es el mecanismo adecuado. A la larga, pues creo que también estamos conscientes de que existe una profunda crisis del sistema de partidos políticos y probablemente los ecuatorianos nos sintamos contentos en que sean estos mismos partidos políticos los que creen esta nueva constitución.
Doctor, buenos días con todos. Entendemos que la institucionalidad de control, como usted nos señala, y muchos nos han señalado que no existe el control. Por ejemplo, ¿quién les controla a las entidades de control, a la Contraloría? Por ejemplo, en estas sentencias que todos saben que ya se cotiza, todos sabemos que se cotiza, tiene que haber un registro de ingreso bancario. Ahí está la UAFE. No, pero ya la Contraloría ya va a entrar, ¿no? Con estos Claro. jueces en Guayas, por Pero lo menos en de Guayas. forma permanente. Sí, Porque eso son sí. funcionarios, entonces cada año tienen que presentar rendición Pero de cuentas. sí existe ese mecanismo. Y la UAFE, Creo que es cada 2 años que tienen que presentar Ahora digamos, es 2 la años. declaración jurada de pero la patrimonio. UAFE, si la sentencia le cuesta al cliente 80,000, ¿dónde está el registro de ese dinero? A ver, existe la obligación de que todos los funcionarios públicos al momento de ingresar a la función pública, al momento de salir, presenten una declaración patrimonial juramentada de sus bienes. Ujú. Únicamente los asambleístas tienen que actualizar esta declaración juramentada cada 2 años. Y existe reglamentación que en el caso de que un funcionario público tenga una modificación en su patrimonio, presente voluntariamente una declaración patrimonial juramentada. Les cuento aquí, por ejemplo, un caso. Nosotros dentro de la fundación tenemos un proyecto que se llama Radiografía Judicial. Y en Radiografía Judicial hemos levantado el perfil de más de 400 operadores de justicia. Jueces, en este caso de Corte Nacional. Ustedes solitos. Exactamente, la fundación. Ustedes pueden ingresar a www.radiografiapolitica.org y ahí pueden ver un link que dice Radiografía Judicial. Y al respecto de estos perfiles de los 400 operadores de justicia, que son, por ejemplo, jueces de las provincias de Esmeraldas, de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, de Guayas, de Pichincha, de las provincias que se han denominado como provincias calientes, se puede identificar, por ejemplo, cuáles son los datos que han consignado en sus declaraciones patrimoniales juramentadas. ¿Cómo es posible que un juez que ha ejercido el cargo en los últimos 10, 15 años no reporte que tiene una cuenta bancaria? ¿En dónde le están depositando el sueldo? ¿Es en serio esto o no? ¿Cómo es posible que un juez reporte que tiene un terreno voy a inventarme la localidad, en Manglar Alto, y que él reporte en la declaración juramentada que el terreno tiene un avalúo de $25? Esto está poniendo en evidencia que la Contraloría no está verificando de una manera adecuada, de una manera oportuna, de una manera eficiente, la información que se consigna en las declaraciones juramentadas. Entonces el sistema de control no funciona. No funciona el sistema de control. Esperemos que con el nuevo Contralor que está anunciando estos controles, ¿no? Pero ya estas alertas, ¿por qué no, señores de la Contraloría, por qué no entran al portal de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Ojalá. Vean, Aquí por está, favor. doctor. Ojalá y lo hagan. Aquí está, Nosotros lo que hacemos es un análisis de las declaraciones juramentadas y vemos una serie de casos en la cual, por ejemplo, amigos míos, yo estoy seguro que los 4 que estamos sentados en esta mesa tenemos deudas. Porque la única manera de hacer patrimonio en este país es tenemos un montón de deudas. Pero hay una serie de operadores de justicia que tienen patrimonios de 500,000, 800,000, $1,200,000 y que no tienen una sola deuda. Yo francamente cuando analizo esa información digo, qué envidia. Qué envidia poder tener ese tipo de patrimonio. Iván ¿no? Saquicela de www.radiografía judicial. Activos, Iván Saquicela, 471,288. Pasivos, 159,213. Patrimonio, $312,074. Y eso es un patrimonio que uno podría decir. Inmuebles, ¿qué? 3, vehículos, 2. Es normal, porque uno dice, ok, hay unos activos, hay unos pasivos, pero ¿qué sucede con este otro tipo de, por ejemplo, que no tienen deudas, que uno ya le llama la atención, que no están pagando impuestos? O habían casos incluso, mi estimado Osvaldo, de jueces, y esto es impresentable, jueces que son gerentes de estudios jurídicos. Siendo jueces. ¿Cómo es posible que no exista una alerta al respecto del Consejo de la Judicatura diciendo que el juez Pepito Pérez al mismo tiempo es el gerente del estudio, me voy a inventar, Pérez y Asociados? Es evidente que existe un claro conflicto de interés, porque al mismo tiempo que uno está administrando justicia, está probablemente defendiendo ciertas causas. Entonces, veamos cómo, por ejemplo, esta presentación de declaraciones juramentadas que está a cargo de la Contraloría General del Estado es un mecanismo que no funciona y que es necesario tratar de innovar. Por eso es como yo les decía hace un momento, las leyes existen, no se cumplen.
Las instituciones no están cumpliendo con las facultades que se les ha asignado a través de la Constitución y la ley. ¿La UAFE funciona o no funciona, doctor? Yo creo que ahí, por ejemplo, es necesario que existan procesos de transparencia para poder evaluar eso, Gustavo. ¿A qué me refiero? Sin duda que los procesos de investigación que lleva a cabo la UAFE en ciertas ocasiones tienen reserva. Pero hace poco nosotros, por ejemplo, hacíamos un estudio de cuántos procesos de investigación llevados a cabo por la UAFE y que son presentados a la Fiscalía General del Estado terminan, por ejemplo, en investigaciones que determinan la posible responsabilidad de los involucrados. Claro. De nada sirve que la UAFE, por ejemplo, presente 30, 40, 50, 80 procesos de posible enriquecimiento ilícito si la Fiscalía no inicia las acciones. ¿Tú le ves que la Fiscalía es selectiva también para el tema de estos casos? ¿Puede ser? Pongamos un caso en específico. Hace 2 años, y no hemos realizado una actualización del tema, puede ser que la situación haya cambiado, hace 2 años existían más de 90 indagaciones previas en contra de exasambleístas en Ecuador. Tanto del periodo 2017-2021, Acuérdate que habían 2022-2023. denuncias de los diezmos, pues. Exactamente. ¿Y ¿Qué ha qué- pasado qué- con eso? nada? Exacto. Entonces veamos cómo. ¿Y cuántas veces hemos dicho aquí, vea, espérese que le echen un poco de tierra y nos olvidamos? Se acabó. Exactamente. Ya no Entonces la pasa nada. Fiscalía no puede actuar de forma discrecional al respecto de los casos que se están discutiendo. Porque, por ejemplo, al parecer, la Fiscalía, ¿qué es lo que hace? Activo los casos tanto y en cuanto me estén activando una solicitud de juicio político. Ujú. Ay, ay, ay. Porque ese es el reclamo que se tiene, ¿no? Es generalizado, está bien. O sea, nadie dice, nadie discute de este tema metástasis, del tema purga. Pero ¿qué pasa con nosotros? los temas de Por Villavicencio, supuesto. el teléfono de Villavicencio? Porque los teléfonos han sido valiosísimos. Pues. Y acordémonos del Esto- caso es- de la es- mafia albanesa y Lazo. ¿En qué ha exacto, quedado esto? La mafia albanesa, el cuñado del expresidente. Por supuesto, de entonces Danubio. yo creo que es importante reconocer el accionar de la fiscal en el caso Metástasis, en el caso Purga, pero ¿qué sucede con los otros casos? No se puede tener un doble rasero al respecto del combate a la corrupción. Es importante que cada uno de los posibles casos de corrupción que existen en el país sean tratados de forma igualitaria, de forma equitativa, de cara a generar confianza en la ciudadanía. ¿Qué pasa con INA Papers, con Pandora Papers? Exactamente, entonces pasa es con el importante caso- que la con- fiscalía qué también pasa rinda con el cuentas. con el caso Danubio. Ujú. Todo eso necesitamos. Reparto o sea, de hospitales. El reparto de hospitales. Completamente. Entonces, Ah, ya el quedaron momento bien. en el cual nosotros vemos un accionar direccionado de la fiscalía, lo que hacemos los ciudadanos, ¿qué es? Desconfiar. Porque creemos que existe un interés político ¿Tú viste partidista. cuánto confía la ciudadanía en la justicia, no? Los porcentajes son Es impresentable. deplorables. Es Y impresentable. con esto bajará mucho más. Y ojo, de acuerdo al último Latinobarómetro, la gente ni siquiera confía en la democracia. La gente lo Sí. que espera es un gobierno dictatorial Oye, que tome eso es tan decisiones. preocupante que Por es ese supuesto que asunto, sí. ¿no? Dicen que hasta la peor democracia es mejor que la mejor dictadura, Ujú. pero la gente ya no confía en los políticos, desgraciadamente. Se ha deteriorado totalmente ese asunto. Marcelo, qué importante conversar contigo. Ha sido un gusto. Ojalá vamos a profundizar en estos temas, estos datos que tiene Aquí está lo la que fundación. el doctor decía que no tienen Vean. deudas. Uno de ellos, el doctor Luis Antonio Rivera Velasco. Activos 1.293.599. Pasivos, 0. ¿De dónde es el juez? ¿De dónde es? Luis Antonio Rivera es parte de la Corte Nacional de Justicia. No Qué tiene- lindo patrimonio, ¿no? A mí me encantaría llegar a dijo? tener ese ¿Cuánto patrimonio. dijo? 1.200.000 dólares. 1.293.000. No lo veré Y es nunca completamente en mi vida. válido. Pero es importante que, por ejemplo, a mí, Pero que por ejemplo, la transparente, ¿no? Contraloría me diga cómo se amasó ese patrimonio. Si es que yo tengo un salario, por ejemplo, de 3.000, 3.500 dólares ¿Cuánto mensuales, van a un juez? $5,000. alrededor de 4.000 dólares mensuales. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a un patrimonio de 1.200.000 dólares? Me encantaría que me digan que, por ejemplo, ese patrimonio se amasó probablemente a través de herencias y es completamente válido. Pero si esa información no me entrega, en este caso la entidad de control, obviamente que se van a Claro, generar que queda la sospechas. duda. Por supuesto que sí. ¿Y de los 480 jueces nada más o hay? Le voy a hacer una infidencia, mi estimado Gustavo. Nosotros actualmente estamos ya levantando perfiles de más jueces del país, así como también fiscales. Creo que Ya. es importante que se transparente el sector justicia. ¿Quiénes están tomando las decisiones? Porque las decisiones no las toman únicamente los asambleístas, los alcaldes, los ministros, sino también los jueces. Y si nosotros no sabemos quiénes son los jueces, difícilmente vamos a poder tratar de cambiar ese sistema que tenemos en el país.
Marcelo, seguiremos profundizando en Doctor, estos temas. Ha sido un gusto. Siempre Gracias. directo, claro. Marcelo Espinel, el vicepresidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa.